Sí, sí. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Comience de ahí a adorarle también en sus propias palabras. Dígale que Él es bueno, dígale que Él es maravilloso, que Él es digno de suprema alabanza. Ahorita no hable lenguas, no cante, sino comience a bendecirle. Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres digno de suprema alabanza. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Oh Padre eterno, príncipe de paz. Así dígaselo, vamos. Levante su voz, levante su voz. Que no le dé miedo hablarle, que no le dé miedo hablarle. No es que esté lejos, no es de que esté lejos. Sí, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. A ti damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Oh, tú que hiciste los cielos y la tierra. Por ti fueron creadas todas las cosas. A ti te alabo, Señor. A ti te bendigo, Padre. A ti te ensalzo. Gracias, gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Amén, 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 gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si quieren pueden sentarse. Estuve en el congreso allá en Acapulco. Y una de las cosas que me sorprendió fue, después de que cantaban, se quedaban en una adoración tremenda, glorificando el nombre del Señor. Y dije yo, quiero que también en Estados Unidos pase lo mismo. En cambio aquí hay que animarlos, ahí había que pararlos. Sí, ahí había que pararlos. Pasaban varios minutos glorificando a Dios y Señor del cielo. A mí se me terminaban las palabras, digo, creo yo, y ellos seguían. Pero qué lindo es que nosotros también lleguemos a eso, poder adorarle de esa manera al Señor, sin ninguna música, sin nada, poderle glorificar y ensalzar, porque el Señor es grande y maravilloso. Amén. Él es digno de suprema alabanza. Muy bien, nuevamente, ahora sí ya se sentaron. ¿Por qué no saludan unos cuantos ahí ahorita? Levántese y saluden, levántese y saluden. Vamos. Ahí levántese en movimiento. Bendiga a unos cuantos. Máxime si no son de su iglesia. Gloria a Dios. Dígale, te bendigo, qué bueno verte aquí. Dígaselo de una vez. Qué bueno verte aquí en este congreso. Dígale, qué bueno verte, y lo estamos gozando, estamos aprendiendo. Gloria a Dios. Conoce a otros hermanos de otras iglesias. Aquí en Bendición Cristiana. Porque cuando salimos de la reunión y nos vamos rápido, ya sea a nuestro cuarto o ir a comer y todo, ya ni nos saludamos. Esto es parte de la adoración también. Oh, mirad cuán bueno y cuán hermoso, dice, habitar los hermanos que juntos en armonía. Qué lindo. Gloria a Dios. Si vio que si alguien le volteó la mano y le dio así las manos, dele un abrazo ahí. No vas a estar enojado conmigo, dígale así. Gloria a Dios, qué bueno, qué alegría. ¿Verdad? ¿Se saludaron, sí o no? Ah, qué bien. A veces algunos cuando ven que viene el hermano, mejor van a saludar a otro porque no lo saluden. Tremendo. Bueno, los algunos que estén ahí afuera, que están dando vueltas por ahí, por favor, éntrenlos ya, para que aprovechen la plata. Muy bien, hermanos, puestos de pie, recibamos nuevamente al apóstol Ronald en esta hora. Un fuerte aplauso con estas revelaciones que
Aquí hasta con números están los apóstoles. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. La C es de Castillo, del apóstol C1, C2, C3. Gloria al Señor. Dios está haciendo cosas tan maravillosas, tan gloriosas. Y parte de lo hermoso y de lo glorioso que está haciendo es ubicarnos. Me impresiona la madurez que Visión Cristiana del Calvario está desarrollando y está adquiriendo, porque solo una iglesia madura se deja corregir. Una iglesia madura es dócil a la transformación del Espíritu Santo. Una persona inmadura es aquella que no admite, ¿verdad? No admite quizás sus faltas, sus errores, lo que necesita cambiar. Sin embargo, una persona madura es la que sabe aceptar. Y el Espíritu Santo nos ha traído en un proceso de corrección, de transformación, de ubicación a la palabra de Dios. Y lo lindo es que no estamos basándonos ni trabajando por conceptos humanos, por ideas humanas, sino en el diseño de lo que encontramos a la luz de la palabra. Y para entender nuestro llamado y poder servir a Dios de acuerdo al propósito que Él nos ha escogido, un factor fundamental dentro del propósito de Dios es la familia. La familia, tanto el matrimonio como la familia, es una institución puesta por Dios, establecida por Dios. Lastimosamente, la sociedad ha regido a la familia, la sociedad, la cultura han establecido el patrón y el estilo de vida de las familias. En la mayoría de nuestros países latinos, si visitamos una aldea, un pueblo, en la montaña, donde sea, nos vamos a dar cuenta que en diferentes lugares existen diferentes culturas. Y la cultura del lugar ha dado una forma, un estilo de vida a las familias que viven bajo esa cultura. En una ocasión estábamos en una aldea, íbamos pasando por ese lugar, no íbamos a ese lugar, íbamos pasando, y recuerdo que iba una señora que llevaba en su cabeza, se me olvidó el nombre, ¿cómo se le llama la cantidad de leña? Una carga de leña en su cabeza y con un bebé en su espalda. Y el esposo iba caminando detrás sin nada. Gloria a Dios, dijeron algunos, no. La cultura de ese lugar es esa, que la mujer sea la que haga todos los trabajos y el esposo es el que manda nada más. La cultura de ese lugar, y la cultura dio un diseño que muchas familias pues se rigen en base a ese diseño. Las familias que son parte del reino de Dios no son regidas por cultura, por sistema ni tradición alguna, sino son regidas por la absoluta y soberana voluntad de Dios. La familia que integra el reino de Dios no es una familia que se deja llevar por un sistema, una cultura, una tradición,
sino por lo establecido por Dios en su palabra. Si nosotros vamos a nuestros países latinos, encontramos diferentes culturas y eso se expresa en el diario vivir de las familias. Pero en Estados Unidos también existe, aunque en nuestros países también, pero acá muy fuertes ciertas culturas que se manifiestan y se expresan en el desenvolvimiento de la pareja, en la función y en el papel del esposo, de la esposa, de los hijos. La cultura en Estados Unidos dice que no podemos corregir a nuestros hijos y los hijos tienen el derecho de llamar a la policía si están recibiendo algún tipo de corrección. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que ser regidos por esa cultura, se forma de esa manera. Entonces los hijos crecen con una educación diferente, no correcta. La cultura, la sociedad hoy aquí ha cambiado y ha tergiversado la función del esposo, de la esposa. Tenemos en muchos casos papeles invertidos. La esposa es la que lleva, como decimos en buen chapín, en Guatemala, la batuta del hogar, ¿verdad? Y el esposo sencillamente está siendo mantenido. En otros casos se va al otro extremo, donde tenemos esposos que están siendo autoritarios, muy impositivos, todo es regañar, todos son órdenes, pero nada de modelar. Entonces vemos que el sistema del mundo marca un diseño, pero la iglesia debe entender que no puede ser regida por ningún otro diseño que no sea Jesucristo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. La iglesia, aunque era iglesia, estaba siendo regida por la cultura de los otros gentiles. Otras versiones dicen de los impíos, de la gente que no estaba en Cristo. Entonces eran iglesia, era gente lavada con la sangre de Cristo, pero viendo un diseño diferente a Cristo. Y por eso es que el papel y la función de la familia es fundamental en aquellos que hemos sido llamados según el propósito de Dios. Pregunto solo por hacer énfasis, no porque tenga duda. Pero ¿cuántos llamados según el propósito de Dios hay acá? Bueno, al menos como unos 25 posiblemente. ¿Cuántos llamados según el propósito de Dios hay acá? Entonces, los que somos llamados según el propósito de Dios, nos regimos bajo ese propósito y nos regimos bajo el diseño que Dios establece en su palabra. Y encontramos en la Escritura algunos ejemplos muy importantes que nos sirven a nosotros para entender la importancia de mantenernos dentro del propósito al cual Dios nos ha llamado. Y quiero que veamos en Jueces, capítulo 2, Jueces capítulo 2 y versículo 10. Y toda aquella generación, qué impresionante, qué duras estas palabras. No dice el 10% de esa generación,
no dice un porcentaje. Esta generación había muerto, pero lo impresionante es el énfasis que hace de la próxima generación que sucede a esta que estamos mencionando. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? Sí, de otra generación, pero ¿quiénes eran ellos? ¿Qué pueblo era? El pueblo de Israel. Qué interesante que dice que no conocían la obra que Dios había hecho con Israel, como que ellos fueran otro pueblo. Hay un énfasis ahí donde pareciera ser que están considerándolos a ellos como que fueran otro pueblo, cuando eran el pueblo de Israel también. Pero había algo muy fuerte en ellos, y es que hubo una generación que tuvo la experiencia de conocer a Dios, hubo una generación que vio las maravillas de Dios, experimentó la grandeza de Dios, conoció a un Dios manifestándose y revelándose a ellos. Pero la siguiente generación que se levanta era una generación que no conocía a Dios. Información de Dios quizás sí la tenía, pero no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho con Israel. Como que si este hubiera sido un pueblo que viviera lejos, ni siquiera fronterizo, pero estaba hablando del mismo pueblo de Dios, pero que no conocía quién era su Dios. Qué tremendo, porque Misión Cristiana del Calvario estamos viviendo una etapa tan gloriosa de revelación del Señor, de manifestación, donde Él se está mostrando a nosotros, donde Él se está revelando a nosotros, donde Él está mostrando su diseño y mostrándose quién es Él. Pero este ejemplo nos debe alertar a nosotros en el papel y en la función nuestra como familias, como iglesia, en valorar y entender la revelación de Dios, pero en llevar a la generación que viene tras nosotros a una experiencia personal y genuina con Dios. Y que no se diga de Misión Cristiana del Calvario que después de esta generación que vio, que experimentó y conoció a Dios, se levante otra que no conoce quién es Dios. Es algo que sé que no va a pasar, pero qué triste sería que pasara. Ahora, la certeza que tengo en que no sucederá es por la seguridad y el conocimiento que tengo de Dios, de su determinación en cumplir su plan y su propósito en medio de nosotros. Pero esa seguridad y esa determinación de Dios sobre mi vida no elimina mi responsabilidad de cuidar mi familia y mis generaciones de que estén y conozcan el plan y el propósito de Dios. Y mayor aún, que conozcan quién es Dios. El hecho de decir, no, Dios va a cumplir su plan en nosotros, Dios tiene un propósito para nosotros, no elimina nuestra responsabilidad. Al contrario, nos hace más responsables. Porque Dios tenía un plan y un propósito con Israel, ¿sí o no? Al decirte
tenía, no me refiero que ya no lo tenga, ¿ok? Estoy hablando de este tiempo, de esta generación. Dios nos había llamado con un propósito definido, pero ¿qué pasó? La generación anterior no supo transmitir, no supo enseñar, no supo preparar a la generación siguiente en el conocimiento de Dios. Si usted lee Jueces, se va a dar cuenta que en repetidas ocasiones existe el mismo acontecimiento. Se levanta un hombre temeroso de Dios, quien lleva al pueblo a la obediencia y al temor de Dios, pero cuando esta persona muere, otra vez el pueblo se vuelve a perder y se alejan de los caminos del Señor y vuelven a hacer lo malo delante del Señor y vuelven a caer en cautiverio. Pero de repente Dios vuelve a levantar a otro y esta persona vuelve a encauzar al pueblo de Dios dentro del plan de Dios y vuelve el pueblo al temor de Dios. Pero cuando se muere esta persona, otra vez se levanta otra generación y se vuelven a perder. Y en repetidas ocasiones sucede lo mismo. Eran pueblo de Dios, sin embargo, no tenían el cuidado de permanecer y mantenerse dentro del plan y propósito de Dios, dentro del temor de Dios. Entonces hay algunas circunstancias, o podemos llamarle algunos errores que encontramos en la vivencia del pueblo de Israel, para nuestro ejemplo y nuestra corrección y cuidado de lo que nosotros debemos tomar en cuenta y estar alertas para que no suceda en medio de nosotros. El primer error que quiero que veamos es que no supieron crearles un ambiente propicio para su obediencia. La generación que conoció a Dios no supo crear el ambiente propicio a la siguiente generación para la obediencia y para la vida bajo el temor de Dios. Ya vamos a ver. En el capítulo 1 de Jueces, capítulo 1,